Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Desde una sana teología contra la violencia en las relaciones humanas, mediada por una dependencia al Espíritu Santo, surge la ética o misión de la Iglesia para dar esperanza ante el sufrimiento de las víctimas. Hablamos la semana pasada, entre otros temas, y contando con nuestro invitado Juan Carlos Morales, acerca de la necesidad de una pastoral que no silencie, sino que denuncie y restaure. Pero no solo una pastoral, digamos una comunidad de miembros. Y aprovecho aquí para saludar para que se unan a este comentario. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Pues gracias por tu presencia esta semana. Y mi hermano Alonso, ¿cómo estamos esta semana? Listo para conversar ese tema tan importante que estás proponiendo. Y terminando esta introducción, pues son temas que necesitamos reflexionar y pedir la capacitación del Espíritu para ser una comunidad de sanidad, una comunidad de justicia, en nombre de Cristo, quien vino a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos, cumpliendo la profecía de Isaías 61:1. Pues bueno, mi hermano, así con esta perspectiva, continuamos con el privilegio de seguir hablando con nuestro hermano, que fue una conversación interesantísima la semana pasada. Sí, si no lo han oído, por favor, vuelvan al programa anterior y disfruten de esto. Hay dos pasajes muy, muy interesantes en la Biblia, pues que siempre me gusta volver y que realmente, siendo muy honesto, siempre me conmueven e inclusive tengo guardadas algunas imágenes de que algún artista dibujó, que es el cuidado de Jesús hacia las mujeres. Por ejemplo, Juan capítulo 8, ¿verdad? Con la mujer sorprendida en el acto de adulterio, o la mujer que venía para enterrar a su único hijo, que pues se encontraba en total desesperanza. Y también la linda no sé si era la palabra adecuada, pero la profunda parábola del buen samaritano. Son modelos tan, ¿cómo podría decirlo?, tan profundos del corazón de Jesús, del cuidado hacia las personas, de las cuales aprendemos bastante, ¿verdad? ¿Cómo entendemos este tipo de dinámicas, Jesús hacia las mujeres, el buen samaritano, como dos modelos bíblicos para desarrollar una comunidad? Decías algo muy importante, una pastoral y una comunidad, ¿verdad? Desarrollar una comunidad sensible a temas como el trauma en la violencia doméstica. ¿Cómo entendemos estos modelos de acuerdo a lo que Jesús hizo? Yo quisiera aportar ahí, en primer lugar, con el tema de las mujeres, o sea, un poco el poner el que Jesús le habló claramente a los de en esa época. Si vemos la antropología bíblica de la época, o sea, la mujer era menos en esa época y Jesús la trató con dignidad. Entonces ahí yo colocaría eso en primer lugar, tratar con dignidad y hablar claramente el tema. Jesús no dijo cuando traen a la mujer que en el acto del adulterio, no dijo como venga acá usted uno por uno le voy a decir algo en el oído. Si usted ha cometido pecado, no tire piedra. No, Jesús lo dijo claramente a todos los ahí presentes. Y el que tenga responsabilidad, pues tiene que tomar una decisión. Entonces esa parte ahí, hablarlo claramente. Y la parte segunda que tal vez podemos desarrollar más, que veo cuando la parte del buen samaritano, es algo que es un pasaje que también lo utilizamos en los talleres y cada vez que uno lo predica, lo enseña, aprendes algo nuevo. Pero algo que reafirmamos es ese buen samaritano estaba preparado para responder, porque llevaba aceite y vino. El aceite es reconocido y el aceite de oliva original, hay que hacer la salvedad, el aceite de oliva original es un aceite cicatrizante. O sea, los que lo hemos visto, el aceite de oliva normal o el aceite extra virgen es algo que si lo colocas encima de una herida, cicatriza y no deja que se contamine para que haya putrefacción o alguna enfermedad. Y el vino como para limpiar por el alcohol que contiene. Entonces estaba preparado. Podemos decir, no, él iba de viaje, llevaba sus alimentos. Sí, llevaba sus alimentos para su viaje personal. Pero sabía que eso servía para otra cosa.
Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para atender? ¿Las estamos teniendo y las sabemos usar? ¿O no, me recomendaron un libro, lo compré y lo tengo en la biblioteca? No lo he leído, pero lo tengo. Importante eso de las herramientas contextualizadas, porque hoy de nada nos sirve llevar aceite de oliva y vino en el carro, a menos que hagamos un asado. De otra razón no habría. Pero qué bueno, uniéndolo con lo que comentabas en el programa anterior sobre el hecho de problemas que no vemos y capacitarnos en nuestro contexto costarricense, que es muy diferente a un contexto sudamericano, norteamericano, europeo, etcétera, capacitarnos en identificar esos problemas que no se ven desde la misión de la iglesia, con herramientas contextualizadas. Claro, y ahí digamos algo que mencionábamos Erwin creo que me preguntó sobre las alianzas de la iglesia con otras iglesias o con sectores sociales o del gobierno. Ahí es donde nosotros debemos capacitarnos tanto con herramientas que tengan base de fe, pero también aprovechar algunas capacitaciones o herramientas que vengan desde una universidad o desde el mismo gobierno, la oficina que trabaja con las mujeres, pueden dar talleres o capacitaciones. Siempre lo digo con mucho cuidado, no es ir a una capacitación de esas con una actitud religiosa y eso no lo dice la Biblia, no, es aprender con qué cosas de lo que ellos enseñan me sirven a mi labor ministerial y usarla. Las que no me sirven, dejarlas ahí a un lado. Sí. Sí, es que hablábamos fuera de micrófonos, Juan Carlos, del concepto de lo que es una política amplia, entender el punto que es tratado de una manera pues muy clara por John Stott, donde nosotros necesitamos ser personas políticas en el sentido de que necesitamos buscar relacionarnos de la mejor manera y con los recursos de la sociedad para poder convivir de una manera pues que anticipe los valores del reino de Dios. Diferente a una política como más restrictiva, que significa pues partidos políticos específicos, ¿verdad? Con sus ideologías específicas, pero esto que estás hablando da la impresión de que cuando nosotros como creyentes buscamos los recursos de la sociedad, estamos hablando de una política restringida, es decir, como que nosotros formamos parte de un partido político, pero formamos parte de los recursos que todos le pertenecen al Señor, desde su amplia sabiduría y que reparte según su voluntad para beneficio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como bien decías, qué importante es que la iglesia esté en orden con todo lo que requiere el gobierno civil, para que pueda seguir, de hecho, fungiendo su misión. Porque ¿cómo? Si hicieran una iglesia, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer? Exactamente, y es donde entra esa parte que enseñamos mucho sobre ser sal y luz. O sea, yo puedo participar y no hace poco estoy dando un curso a un grupo de pastores de una denominación y ellos me preguntaban la participación en política del cristiano. Y yo decía, ok, ahí entendamos primero la filosofía de la política. Es el acto de servir al ciudadano, servir. No el acto de servirme o ganar plata, es el acto de servir. Entonces, si como hijos de Dios voy a servir a mi prójimo en un puesto político, eso está bien. Pero si voy a hacer un acto de corrupción, eso está mal, porque es tanto ser corrupto y ser un pecador delante de Dios porque no estoy cumpliendo los mandatos de ser un buen hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí es donde entra esa actitud con C y una aptitud con P, porque no todo cristiano puede ser político y no todo cristiano puede llegar a ser pastor y no todo pastor puede ser político. Eso hay que diferenciarlo. Entonces, es donde debemos ir con mucho cuidado también, siempre en primer lugar, teniendo claro que somos hijos de Dios, para relacionarnos con las instituciones de gobierno, académicas u otras instancias que no son cristianas, pero para ver qué hay que nos puede servir, que ellos nos puedan facilitar para nuestro trabajo en prevención, en atención a víctimas o en desarrollo de proyectos sociales, pero nunca cambiando o negociando nuestra fe. Eso es muy, muy importante, ese sabio acercamiento, porque no es aislarnos, ¿verdad? Como vos decías, Erwin, ya estoy salvado, transformado, santificado y hago mi rancho aparte, sino que somos parte de una comunidad. ¿Y cómo pretendemos ser sal y luz si nos metemos en cuatro paredes y no interactuamos en lugares complejos, ¿verdad? En nuestra iglesia hemos estudiado este libro de Amy Sherman, el llamado del reino, y el principio es anticipar el reino de Dios por medio de valores en todos los campos. El libro tiene un enfoque en el aspecto laboral
y decía cómo nuestros trabajos es no solamente nuestro campo de misión, sino también una visión de anticipar ese reino por medio de nuestros valores. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, como iglesia, de qué manera la iglesia puede colaborar con instituciones públicas, civiles, en el trato de la violencia doméstica sin, y vos lo dijiste en el programa anterior, sin comprometer su identidad en Cristo? Sabiendo que vamos a entrar en campos complejos, con creencias opuestas, diferentes. ¿Cómo entramos con sabiduría, discernimiento de procurar servir, como vos decías, pero al mismo tiempo manteniendo nuestra identidad? Es más, Juan Carlos, antes que tu respuesta, permíteme leerte Jeremías 29:7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Y qué ciudad es? Babilonia. Babilonia, exactamente. Así es. Y yo lo diría de la siguiente manera. Nosotros como iglesia estamos en las ciudades donde estamos. No podemos decir que la ciudad donde está mi iglesia es la ciudad más santa del mundo. Puedo decir que es una pequeña Babilonia. Hay bares, hay ventas de droga, hay montones de cosas. Entonces, ¿cómo llevo esa paz? ¿Cómo transmito esa paz? Hoy en día, que es un poco la parte importante y es lo que motivamos como el programa Una Iglesia del Servicio, el seminario CEPA, es información clara y fehaciente, verdadera. Yo no puedo decirle a las personas, yo creo que hay un problema tal. No, yo debo decirles, en esta comunidad hay esta información estadística de que suceden estas cosas. Esa información, ¿dónde la puedo encontrar? En una oficina del gobierno que trabaja con el tema de violencia doméstica o la atención a las víctimas, a las mujeres. Entonces podemos acercarnos a ellos tanto para primero recibir información de cómo está ese problema en la comunidad para decirlo a la iglesia. Porque ahí eso nos ayuda a confrontar a la iglesia en primer lugar para crear la conciencia. La estadística nos dice, por decir un número, que hay 100 casos de violencia intrafamiliar en mi comunidad donde está mi iglesia. Pero no me dice si son cristianos, católicos, ateos o musulmanes. No me dice nada de eso, me dice 100 casos. Entonces, si yo soy objetivo, debo decir, mínimo uno de esos casos está sentado en mi iglesia. Entonces, el acercarnos a las instituciones nos permite conocer información de cómo está sucediendo el problema, qué tan grande es o qué tan pequeño es en mi comunidad. Y lo segundo, nos va a permitir ahorrar. Lo digo de esta manera. Yo puedo decir, existe el problema de la violencia doméstica, voy a construir un nuevo material para entender ese problema. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar? ¿Cuánto dinero me voy a gastar en construir ese material? Pero si yo sé que la oficina del gobierno o una universidad tiene un material, un curso que me lo puede dar gratuito o valor económico muy barato y yo puedo ir y tomar esos cursos, esos materiales y los adapto a mi fe. Lo que no está de acuerdo a mi fe, no lo dejo a un lado, pero tomo lo que me sirve para mi fe, pero para hacer un trabajo correcto en prevención y atención a víctimas. O me acerco a ministerios como ustedes, pero esa es la parte como nosotros lo promovemos. No es decirle al gobierno, es que ustedes hacen algo que va en contra de mi fe, pero hola, no, es acercarme a ellos porque es algo dentro de la política. El Estado funciona porque yo como ciudadano soy buen ciudadano. Claro. Claro. Y en este acercamiento en contra de la violencia, tenemos que entender que está mediado también por muchas ideologías muy distorsionadas, ¿no? Que tratan de hacer el bien, pero a su forma. Y con sus intenciones, ¿verdad? Intereses. Porque intereses. Y allí encontramos como esa sospecha de cuando se llega, en el caso de Levanta, a hablar en contra de la violencia, pensar de que todos los hombres están aludidos porque ya hay una ideología que da a entender que el hombre es el malo de la película y la mujer es solamente la víctima, pero esto que estás diciendo es muy importante, tomar esa información y adaptarla según la revelación para entender que la violencia es un problema no de género, sino del corazón. Entonces, en Levanta, desde el Evangelio, se procura dar esperanza a la víctima y dar
restauración al victimario. Es decir, se trabajan desde los dos flancos. Entonces, importante lo que Juan Carlos decía, de poder asimilar una información y poder mediarla a través de la revelación. El verdadero diagnóstico del ser humano, claro, que Dios da. Es un problema del corazón. Exactamente, y es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para redarguir y para que tengan vida. Y el redarguir es eso, o sea, tanto sanar al que está dolido o al que sufrió, pero también sanar al que hace el mal. Entonces, tanto para llevarlo a su arrepentimiento y solucionar su estado, su situación. Sí, yo quisiera resaltar algo que decía Juan Carlos, que me parece muy, muy importante, es el concepto de entender la problemática de nuestra comunidad. En nuestro caso, Levanta, el Señor nos guió, ¿verdad? Un camino interesante, ¿verdad? Que yo creo que nunca hemos contado la historia, ¿verdad? Pero un camino muy interesante de cómo terminamos en Levanta, pero algo que ha sido un aporte muy, muy grande es el hecho de que podamos entender la violencia doméstica. Y en este caso, pues, los trabajos que Erwin ha hecho, por ejemplo, con los podcasts o ciertas conferencias de entender, por ejemplo, qué es la indefensión. O sea, en la Biblia no me habla de indefensión, no me habla de ambivalencia, de diferentes conceptos, ¿verdad? Muy importantes que no están en las Escrituras porque no es el lugar, pero que el Señor en la gracia común nos ha dado estos conceptos no para responder de acuerdo a la cultura, sino para entender nosotros, quiero entender la problemática para saber cómo responder desde el Evangelio. Y creo que ahí entra esa dinámica de asirnos de diferentes recursos, adaptarlos a nuestra fe y entender mejor para servir mejor. Sí. Y Juan Carlos, tomando esto que estamos hablando, porque el término en general es esa misión, digamos, hacia la sociedad o misión social, misión hacia la sociedad, de la iglesia ser sal y luz a la sociedad, te preguntaría, ¿la misión social depende del dinero que tengamos o del llamado? Depende del llamado, de lo que somos como hijo de Dios. O sea, y me agradaría, si me permiten, preparándome para este segundo podcast, he estado leyendo algo que hace tiempo leí. Es el documento que uno conoce como la Declaración de Bremen, de mayo de 1934. Un grupo de pastores que se reúnen en Alemania a declarar la integridad de la fe frente a las atrocidades del régimen nazi que estaba empezando en esa Alemania. Pero hubo una iglesia dividida, una iglesia que estaba a favor por estar bien y una iglesia que dijo, no, nuestra fe me llama a decir que eso está malo y nos plantamos, como dice uno, en que nosotros creemos en un Dios bueno y justo, estamos en contra de eso y asumimos la consecuencia de decir la verdad. Entonces es un llamado y muchos de los que firmaron eso terminaron en el exilio o terminaron en un campo de concentración y murieron. Entonces, donde uno entiende de que debemos ser radicales en la fe. Primero, es un llamado, pero el llamado también nos lleva a entender mis dones y habilidades que nuestro Dios nos ha dado y el cómo puedo trabajar esos temas o cualquier otro tema. Un poco la relación que ha sostenido el Seminario CEPA con el Ministerio Levanta, que ha reconocido el Seminario CEPA. No somos expertos en el tema de violencia doméstica, no podemos hablarlo, no tenemos la autoridad académica para hablar del tema. Los invitamos a ustedes. Entonces, es esa parte. Es un llamado, pero es un llamado en donde también entra la otra parte. Si yo lo llamo a usted, Erwin, le digo, venga, por favor, ¿usted qué hace? Me escuchó y usted viene y me va a decir, hola Juan Carlos, dime, ¿qué necesitas? Entonces, el llamado es hasta dónde de verdad como iglesia, refiriéndonos a todo, ovejas y pastores, líderes, estamos escuchando el llamado y obedeciéndolo. Ahí hay que tener esa como radicalidad y crítica. O sea, es un llamado, ser sal y luz, ir a actuar y estar preparados. Pero hasta dónde lo estamos queriendo escuchar correctamente y obedecer. Y no cambiarlo, porque a veces también nos estamos encontrando con eso. Dios me hizo el llamado de atender a tal problema social, pero lo voy a hacer de esta manera, para estar más cómodo y no incomodarme. Y es que sigo insistiendo que en todo esto es que tenemos no criterios emocionales, ¿verdad? Sino tenemos un modelo encarnado en Jesucristo. Es decir, como decía Pablo, el amor de Cristo me obliga, hablando a la misión, ¿verdad? Y este amor es el modelaje de Cristo que ya nos dejó
vuelvo a insistir lo que hablamos en el podcast anterior, un evangelio amplio. Te referiste a este evento histórico y qué importante es cuando en el 74 viene el Congreso de Lausana para justamente dar las bases de un evangelio amplio, integral, porque a partir de allí, con el modelaje de Cristo, no fue que se inventó el agua tibia en el 74, es que se empezó a ver más profundamente el modelo de Jesús en toda la amplitud de lo que vino a sanar y lo que vino a mostrar el reino de Dios de manera anticipada. Y ese es el llamado de la iglesia. Si se procura justicia es porque esperamos la consumación de la justicia. Pero hoy la iglesia es la comunidad que le dice al mundo que la justicia viene. Si hay consuelo, si hay equidad, etc. Que todos esos valores del reino vienen y tienen que ser mostrados aquí y ahora, empezando desde nuestros hogares. Uh-huh. Sí, ese es el principio y creo que se relaciona con lo que decía Juan Carlos de esa zona, diferentes zonas, donde la familia tiene que estar bien para que el ambiente esté bien. Es decir, es un trabajo amplio, integral, de adentro hacia afuera, ¿verdad? No simplemente pues arreglar lo que parece y sino atacar de raíz el problema que estamos enfrentando. Juan Carlos, una pregunta más. ¿Cómo saber a nivel de iglesia si estamos haciendo lo que se necesita para atacar un problema social? Porque probablemente pueda suceder que X congregación en X lugar, indiferentemente, haya identificado una problemática y la esté abarcando, pero quizá no de la manera más efectiva o más sabia o dentro del modelo de la misión. No se condena su motivación, su actitud, pero quizá las formas no son las más efectivas. ¿Cómo saber que se está haciendo de una manera efectiva como se necesita para atacar este problema? Yo lo vemos siempre en dos vías. O sea, primero la parte de qué tanto por decirlo así, se acaba o baja la presencia del problema social, que es un poco la problemática que nosotros vemos cuando estamos asesorando iglesias que desean hacer comedores para niños. Dicen, es que hay niños en comunidad pobre, necesitamos un comedor. Pero cuando uno pregunta cuánto es el hambre que pasa en esa comunidad, no hay una información clara. Se hace bajo el esquema de la comunidad es pobre, por ranchitos de latas, comunidad humilde, no hay carretera, cosas así, entonces deben estar pasando hambre. Entonces no se conoce el problema. Pero cuando se conoce el problema, podemos decir, empezamos con este proyecto y esperamos que en tantos años el problema se acabe. Entonces, los comedores nos están dando una problemática de que no hay una evaluación, que esa es una palabra que motivaría, que nos ayudaría en esto, la evaluación de lo que estamos haciendo. Y mucho porque a veces lo he escuchado de algún liderazgo en iglesias, me dicen, la palabra evaluación no la usamos porque lo que hacemos es para Dios. Entonces es santo y perfecto. Entonces digo, no, santo y perfecto Dios. Yo como líder estoy tratando de hacer algo bueno, entonces también debo evaluarme. Entonces vemos esa parte primero. ¿Qué tanto se conoce el problema para decir lo que yo estoy haciendo e hice en estos 5 años, bajó el problema o lo mantiene o aumentó? Entonces, ¿estoy haciendo un cambio de conciencia en la comunidad? ¿Estoy cambiando la comunidad o se sostiene el problema? Y la otra parte es eso, evaluación. Evaluar lo que estamos haciendo. Porque a veces pensamos de que estamos atacando el problema correctamente, se está deteniendo, pero estamos hablando de mi ego. Tengo una actividad con 50 personas desde hace 5 años, soy bueno. O sea, yo. Pero no me importa si estoy ayudando a las personas. Las tengo aquí sentadas esas 50 personas. Entonces, esa parte. Pero entiendo que estás hablando de una forma muy interesante porque para esta evaluación social se requiere que la iglesia esté involucrada socialmente. Pues, ¿cómo se puede evaluar? Sí, es muy bien. Hablaste de una manera muy práctica en el sentido de utilizar estadísticas municipales, ¿verdad? Pero qué importante es que, y la iglesia no estamos hablando de algo, estamos hablando de nosotros. Es decir, yo en mi involucramiento personal, en mi comunidad, en mi contexto más próximo, ¿no? Yo llevo esas necesidades, junto con otros hermanos, vamos llevando esas necesidades sociales a la iglesia, que justamente va a ser la gran voz de la iglesia general, va a ser las pequeñas voces de cristianos comprometidos
socialmente. Es decir, que no están aislados ni encerrados simplemente porque como la persona no es creyente y luce extraño, entonces no me relaciono con esa persona. ¿Ves? Pero este involucramiento significa que para ver esa temperatura social necesita la persona estar inmersa en ese contexto. Y no tanto inmersa la persona, digamos, que mi pastor me diga, Juan Carlos, usted es el encargado del proyecto, usted se mete. No tanto yo, Juan Carlos, encargado, por decirlo de una manera, sino la iglesia. Porque es cuando si decimos, tomemos el tema violencia doméstica. Si mi pastor me dice, Juan Carlos, usted va a trabajar ese proyecto social en esta iglesia, es porque primero mi iglesia, todas las ovejas de mi iglesia están conscientes de ese tema. Y podemos hablar libremente de ese tema. Y aunque siempre hablamos de que es la mujer la que sufre violencia, pero también el hombre, pero las mujeres de nuestra iglesia están capacitadas, preparadas y conscientes para decirle a su esposo, eso es violencia, o para venir a la iglesia como lugar seguro y decirle al pastor, en mi casa hay violencia doméstica, necesito que me ayuden. Entonces es esa parte, empezando transformando el conocimiento, las habilidades o informando correctamente a mi iglesia sobre el problema para crear conciencia y salir a servir. Porque ahí es donde entonces empezamos a servir correctamente y no a decir, tenemos un proyecto social, tenemos una medalla de que somos buenos y ya. No, es una iglesia comprometida en oración contra ese problema y en apoyo, de la manera que sea, para la prevención y detener ese problema como tal. Entonces, lo veo desde esa parte. O sea, no es tanto decir la presencia, sino mi iglesia cambió su forma de ver ese problema y decidimos actuar. Es una respuesta en comunidad, entonces. Sí, en lo que siempre planteamos nosotros en nuestras capacitaciones es una respuesta en comunidad. Siempre hacemos la observación, los proyectos sociales no siempre debemos tener a nuestros pastores o pastoras ahí metidos, ellos son los pastores. Pero si hacemos un equipo de trabajo en la iglesia, es un equipo de trabajo que van a ser los responsables de ese proyecto. Pero estamos hablando de que el pastor autorizó, creamos un equipo de trabajo, vamos a usar las sillas de la iglesia. Al final, ¿quién es el que está comprometido o qué es lo que está comprometido en ese proyecto? La iglesia. El nombre que tenga, la denominación que sea, pero es la iglesia. Entonces, la iglesia debe estar concientizada de que como iglesia, aunque yo como oveja no hago nada en ese proyecto, yo como miembro de esta iglesia soy parte de ese proyecto con mis oraciones. Entonces es una iglesia consciente de que la iglesia estamos haciendo esto porque existe este problema y con lo que hacemos aportamos a la solución y yo como oveja no hago nada, lo único que sí hago es doblar rodillas para orar por el grupo de voluntarios y para que el proyecto sea efectivo. ¿Te acordás que el año pasado tuvimos en nuestra conferencia misionera invitado a Craig Tuck, que él es pastor allá en Estados Unidos, en Carolina del Sur, y él es un hombre muy sabio, considero un hombre sumamente, un hombre muy, muy singular, y desde hacía años él venía viendo en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Charleston, la problemática de la inmigración, especialmente de afganos y congoleses, me parece que eran, pero el gobierno los localizó ahí, a estas poblaciones. Y él hace años comenzó a ver este asunto y comenzó desde el púlpito a predicar relacionado con el tema, en conversaciones con hermanos sobre el tema. Es una historia muy larga, pero para hacerla corta, el año pasado nos compartía su proyecto de involucrar a la comunidad en el apoyo de la adaptación de estas personas de Afganistán, del Congo, que llegaban y eran literalmente, bueno, aquí van a vivir ahora, hagan vida, totalmente solos. Entonces la iglesia comenzó un ministerio inclusive de idioma, de personas que pudieran enseñar el inglés a personas de Afganistán, del Congo, personas que tenían conocimientos en aspectos legales, cómo acompañarlos, y fue identificando cómo la comunidad se unió y es una sola comunidad apoyando a esas personas, que eran creo que 30,000 personas en la comunidad que habían llegado de esos países, pero él tuvo, como vos decías, tuvo esa visión e involucró a toda la comunidad y la comunidad responde a esto, la comunidad de fe. Y qué interesante porque yo entendería visión, como bien lo estás diciendo, como buscar puntos en común con la comunidad. Por ejemplo, hablar de la dignidad humana o hablar de la justicia relacional, esto se habla en la iglesia y se habla en la sociedad. Ese es un punto en común. Y a partir de ese punto en común,
ya con personas pertinentes, ya es un camino para empezar a hablar, ya ahora sí, del Evangelio de Cristo. Pero es a través de buscar esos puntos en común con la comunidad que conservan los mismos valores, las mismas necesidades, ¿verdad? Y así la iglesia empieza a relacionarse, a trabajar mano a mano con un entorno social. Claro, y me quedaría con esa palabra, la iglesia. O sea, no el pastor, no el líder asignado al proyecto, no la hermanita que se comprometió, no el encargado de escuelita dominical para que trabaje con niños, no, la iglesia. Y es donde, como decía ahora Alonso Sass, con relación al hermano que mencionó, que tanto el que está en el púlpito enseña a la iglesia que todos somos parte de la respuesta a ese problema. O sea, y es la parte clave, como uno lo dice. O sea, no estoy pidiendo 500 voluntarios. Estoy pidiendo que todos los miembros de la iglesia anoten en sus oraciones orar contra ese problema o orar para que lo que hagamos sea efectivo. Sí, exactamente. Como Jesús le decía a sus apóstoles, bueno, ven la necesidad, tienen personas, denle ustedes de comer, pero ¿cómo? Decir, no, denle ustedes de comer. Sí, sí. Yo me encargo de eso, pero ustedes denle. Sí, a través de mí, pero ustedes son los instrumentos. Exacto, correcto. Ha sido un buen tiempo esos dos programas con Juan Carlos Morales del Seminario CEPA. Y gracias, Juan Carlos, por estar. Una palabra de cierre, algo con que quieras dejarnos en nuestra mente. La capacitación es una de las primeras herramientas que debemos tomar como iglesia para trabajar en contra de los problemas sociales ocultos que están dentro de nuestra iglesia o que vemos en nuestras comunidades. Invitamos a que todos los liderazgos, personas de iglesia, las ovejas, todos en general, nos capacitemos. No tanto ir al seminario CEPA. Pidámosle a nuestros pastores que hagamos discipulados más intencionales, más estudio de la palabra para poder ser buenos cristianos, buenos samaritanos. Muy bien. Juan Carlos, gracias por el tiempo. ¿Podemos dejar tu información en la descripción de este programa? Sí, por favor. Vamos a dejarla ahí entonces. Y gracias por tu tiempo, mi hermano. Gracias también a vos por la participación. Un privilegio esta conversación, de verdad. Sí, muchas gracias. Más bien, Juan Carlos, mi agradecimiento también. Nos edificamos con esta conversación. Sí. Y bueno, pues gracias a Dios por este espacio que podemos hablar de esos temas, ¿verdad? En un ambiente seguro. De acuerdo. Y listo, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana entonces. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.